del doctor Alberto González Rubalcaba, soy residente de primer año y agradezco el asesoramiento para esta sesión cultural del doctor José Ignacio Canseco Villarreal. El día de hoy pues vamos a hablar de algo que pues bueno es como una religión casi aquí en Monterrey y pues algo que yo desde chiquito he jugado. Entonces vamos a hablar de fútbol, que es más que 11 personas detrás de una pelota. Entonces para iniciar puse unos videos de lo que en realidad para mucha gente es como que la importancia del fútbol en sus vidas. Entonces, aquí voy a poner un videito. ¿Qué regalo le pedías a los reyes que nunca te llegara? Un balón. Un balón. Un caballo. Y ese niño que, bueno, tenía leucemia y le pidió a un jugador que cuando anotara gol celebrara como él, pero pues bueno, el niño no, lo que dice las redes sociales es que el niño no lo pudo ver porque falleció antes de que viera esto, y entonces sí le pidió. Sí. Y bueno, eso es pues para lo que mucha gente significa el fútbol y de hecho hasta hay religiones en Argentina por Maradona. Entonces pues desde chiquito yo empecé a jugar fútbol, ahí estoy yo como en los 4 o 5 años en un equipo que está ahí cerca de mi casa que se llama Botafogo. Entonces desde chiquito pues mi mamá me metió para que ya me aplacara, llegara y me durmiera a la casa. En la escuela, ahí también estoy con el pelo de hongo. Aquí, ahí fue cuando quedamos campeones en un colegio que está aquí que se llama ASFM. Ahí jugamos una final y quedamos campeones. Aquí con un grupo de amigos, que aquí estoy en la orilla, y también con otro grupo de amigos jugando fútbol. Y aquí fue un grupo que hicimos, bueno, un equipo de fútbol que hicimos en mi familia con primos y novios de mis primas. Entonces, esta es una liga que está ahí en San Nicolás y quedamos campeones 3 años seguidos. Y aquí estoy yo. Y él es mi papá, man de defensa central. Sí. Entonces, pues toda la vida el fútbol ha estado como que pues siempre lo he jugado y es algo que siempre me ha gustado. Entonces, si hubiera seguido, pues este sería yo. Pero pues me lastimé la rodilla y aparte pues engordé, como dice Iker. Entonces, pues si lo hubiera seguido, pero pues mejor aquí andamos. Entonces vamos a hablar un poquito de historia del fútbol. Esto empieza pues antes de Cristo, en el año 2500 antes de Cristo, y había un deporte en China que se llamaba Tzu Chu, que significa dar patadas a una bola de cuero rellena. Y los soldados formaban dos equipos y usando los pies tenían que introducir el balón en una portería que era por bambú y estaba unida por una red. Y en las épocas prehispánicas, pues este es un deporte que ya hemos visto muchas veces aquí, que bueno, es algo pues ya cultural de México, que es el juego de pelota. Y tiene pues varios nombres dependiendo del origen, como el Tlachtli, que lo mencionaban así en náhuatl, el Poctapoc en maya y el Talatzi en zapoteca. Y este era un deporte y un ritual religioso. Aquí pues eran muy intensos, quienes perdían pues eran sacrificados a los dioses y cada equipo representaba una divinidad. Y en 1530 en Florencia, Italia, nace el calcio histórico, que el calcio histórico, bueno, son jugadores que, bueno, son padres de familia desde 18 a 40 años y se unen 4 comunidades de Florencia y pues bueno, ahí empiezan a jugar, pero este deporte es con las manos. Lo que pasa en este deporte es que es un deporte muy violento, es como si fuera un tipo rugby y fútbol americano, pero tienen porterías como el fútbol. Entonces, pues aquí es el calcio, pues ahí sí se pegan y ahí tienen la pelota. Todavía se juega este deporte, lo hacen en junio o en julio de cada año y es un evento masivo en Florencia.
Entonces, cuando nace el fútbol a nivel mundial, hay varios reportes que dicen que empieza en Uruguay, otros que empiezan en las Islas Británicas, pero los reportes oficiales de la FIFA, que es la organización que rige el fútbol, menciona que en las Islas Británicas es cuando empieza este deporte. Se jugaban con sus propias reglas y a veces pues esto era un verdadero caos porque bueno, jugaban también con la mano, con las piernas y pues, o sea, no estaba bien descrito cómo eran las reglas. Y es hasta 1848 donde dos estudiantes de la Universidad de Cambridge se reúnen para definir las reglas del fútbol, pero esto era más para atraer porque tenían muy pocas matrículas en la universidad y necesitaban un atractivo para que la gente se empezara a inscribir a la universidad. Entonces por eso ellos empezaron a definir las reglas del juego y en 1863 ya se reunieron 11 equipos para definir las reglas. En esta reunión pues ya definieron que nada más se podían utilizar los pies y es cuando ya nace el fútbol y el rugby. Ya dividieron ahí el de usar las manos y usar los pies. Entonces ya tenían las bases de las reglas de la Universidad de Cambridge y es hasta 1871 donde Charles William Alcock, él fue futbolista y él jugaba cricket también. Él inaugura, por así decirlo, el primer torneo de fútbol, que es el torneo más antiguo que existe, que se llama la FA Cup, que hasta la fecha todavía se juega. Este fue el primer partido de la Copa de la FA Cup y en este año acaba de ganar el Liverpool que jugó contra el Chelsea. Entonces es el torneo más antiguo que existe. Y el primer partido internacional fue de Inglaterra contra Escocia en 1872. Y ya en 1886, ya para unificar el fútbol y organizar el fútbol en Gran Bretaña, se celebró la primera reunión oficial del fútbol de la Asociación Internacional de Fútbol. Y posteriormente, en el 1904, se fundó la FIFA por representantes de 7 países y en 1913 se sumó como miembro de la IFAB, la que ya habían hecho anteriormente. Y desde entonces la FIFA es el que organiza ya el fútbol a nivel mundial. Desde entonces, pues el crecimiento ha sido imparable y llegando a tener 208 asociaciones divididas en 6 confederaciones. Entonces, nada, es como las reglas básicas del fútbol, pues para quien no sabe tanto de fútbol y pues si salen con un chavo que le gusta mucho el fútbol, para que ya entiendan bien cómo es esto. Primero es una cancha que es un rectángulo que mide de 90 a 120 metros de longitud y de ancho de 45 a 90 metros. Se enfrentan dos equipos conformados por 11 jugadores y bueno, anteriormente se podían hacer 3 cambios por equipo. Ya como 2 años, un año que ya dejaron que fueran más de 5 cambios y está regido por un árbitro y 2 asistentes. El árbitro central pues está en toda la parte del juego y los árbitros, los abanderados están en estas bandas, uno de este lado y otro del otro lado. Y actualmente ya hay algo que se llama VAR, que es como la asistencia visual de los árbitros. Entonces, ante cualquier jugada que sea dudosa, si es penal, si es gol o no es gol, pues ya se checa en una pantalla como en el fútbol americano. Entonces también hay tarjeta amarilla y roja si el árbitro considera que cometieron una falta, que es, pues, por ejemplo, leve o que iba el jugador a meter gol y alguien lo empujó, pues puede sacar una amarilla y si ya es de gravedad puede sacar una roja y el jugador sale expulsado. Entonces el fuera de lugar, que es algo pues que debemos de saber, es cuando al momento de que el jugador da un pase y el delantero o cualquier jugador está delante del último defensa, se considera fuera de lugar y todo lo que pase después pues es inválido. El tiro de esquina es cuando, bueno, este es el VAR, que ya los árbitros revisan ahí las jugadas y consideran si es penal, si es gol, si es tarjeta roja, etc. El tiro de esquina es cuando el balón sale por esta línea. O sea, si el equipo que defiende esta área saca el balón por aquí, el equipo contrario va a empezar la jugada de este lado. El saque de banda es lo mismo, pero de este lado y este se saca con las manos, como en esta imagen. Jugada peligrosa es cuando pues no es falta, pero pues puede dañar la integridad del jugador. Entonces ahí se le da la pelota al equipo al que se le hizo la falta, por así decirlo. El saque de meta es cuando el equipo contrario saca el balón por aquí. Entonces el portero tiene que reanudar el juego de esta área con el balón.
comunes. El tiro libre es cuando hay una falta en pues en todo el campo y hay una barrera en medio. ¿Ok? Bueno, aquí él es Messi, entonces este es un tiro libre y los jugadores tratan de tapar pues el tiro a gol. El saque de meta ya lo expliqué. El tiro penal es cuando hacen una falta dentro del área donde está el portero, entonces el jugador pues tiene la oportunidad de meter gol más fácil. Y las tarjetas, el árbitro pues puede sacar tarjeta amarilla roja, como ya lo había comentado aquí. Lo puse 2 veces, no sé por qué. Entonces la historia del primer mundial de fútbol fue en 1930 en Uruguay, en el cual participaron 3 equipos y Uruguay venció en Argentina en esa final. Desde esa fecha, cada 4 años se juega un mundial de fútbol. Entonces el equipo que más veces ha ganado es Brasil, seguido de Italia. Y pues actualmente el próximo mundial de fútbol va a ser en Qatar, que va a ser en noviembre, si mal no recuerdo, y este es el evento con mayor audiencia en todo el mundo. Y después de Qatar seguimos nosotros, Estados Unidos, Canadá y México. Entonces, esos son los mundiales que ha habido en México. En México 70, donde quedó campeón Brasil. Pelé, pues el mejor jugador que Brasil, donde estaba Pelé. Y Argentina, donde está Maradona en el 86, fueron donde quedaron campeones en el Estadio Azteca. Entonces, pues tenemos la dicha o el orgullo de que en México han sido campeones los mejores jugadores del mundo. Y el próximo mundial se va a dividir en Estados Unidos, Canadá y México. Ya podemos ir. Los mundiales que no se jugaron fueron el Mundial de Alemania en 1942 y el Mundial de Estados Unidos en el 46. Esto debido a la Segunda Guerra Mundial, en donde el fútbol se detuvo durante 12 años, desde Francia del 38 hasta Brasil de 1950. Entonces también, pues si hay que hablar del fútbol en general, también hay historia en el fútbol femenil, en el cual había un activista de los derechos de la mujer que se hacía llamar Nettie Honeyball. No era su nombre, pero por cuidar su identidad, antes tenían que ponerse como seudónimos. Entonces ella inauguró el primer equipo de fútbol femenil en 1894 y el primer partido oficial fue un año después, en el cual hubo cerca de 10,000 aficionados que fueron a ver este partido y se llamaba British Ladies Football Club. Entonces fue el primer partido de fútbol femenil y este era el equipo de las mujeres. Y para 1921 prohibieron el fútbol ya que habían dicho que no era un deporte apto para las mujeres, entonces se tuvo que detener durante mucho tiempo. En 1966 hubo un mundial de fútbol en el cual pues llamó la atención el mundial para las mujeres y ya después en 1971 fue donde se organiza el primer torneo de fútbol de las mujeres, que este también fue en Inglaterra y se llama igual que el de los hombres, de FA Cup. Y ya para 1991, 20 años después, se juega el primer mundial de fútbol en China, en donde Estados Unidos fue campeón. Entonces, actualmente el fútbol femenil, pues creemos que no va a llenar muchos estadios, pero en Europa la final de fútbol de este año fue la que más gente ha ido a presenciar una final en Europa. Entonces rompieron récord mundial de asistencia en tanto de hombres para mujeres. Entonces, pues ya es algo que está impactando mucho en la sociedad. Incluso ya hay demasiadas ligas de fútbol en Monterrey, de fútbol femenil en jóvenes y en niños. Entonces también hay que saber cómo llega el fútbol a México. Y esto fue a finales del siglo XIX, donde las colonias inglesas llegan a Hidalgo y ahí fundan el primer equipo de fútbol, que es en Pachuca. Entonces ellos empezaron a jugar fútbol, ¿por qué? Porque se aburrían los fines de semana. Fue lo que ellos comentan y probablemente para recordar un poco la cultura que tenían en Inglaterra. Entonces los jóvenes mexicanos y las familias que trabajaban con ellos pues empezaban a ver este deporte y empieza a llamar la atención. Entonces en el 92 se funda el Pachuca Athletic Club, que es un equipo de fútbol que todavía existe, de hecho le llaman la cuna del fútbol mexicano. Y los ingleses jugaban los partidos y era obligatorio ir a los trabajadores de las fábricas y tenían que ir de etiqueta, o sea, tenían que ir en corbata, en traje para presenciar el fútbol y al final del encuentro pues les daban té a los aficionados. Y varias comunidades de Europa, tanto la escocesa, francesa y española, crearon sus propios equipos, que son estos equipos fundadores de la Liga Mexicana,
que es el Orizaba Athletic Club, el Reforma Athletic Club, British Club y Club México. Entonces ahí son los inicios del fútbol aquí en México. Y actualmente el fútbol mexicano pues alcanza un valor de 67.000 millones de euros, comparado dentro de las primeras 10 economías a nivel mundial, con la Liga de España, la Liga de Inglaterra, la de Italia, la de Alemania y la francesa. Entonces, ¿cómo llegó el fútbol a Nuevo León? Ya sabemos que aquí tenemos dos equipos, tanto Tigres y Rayados. Entonces, esto nace en 1945, se formó el Club de Fútbol Monterrey y bueno, lo inscribieron con un total de 65.000 pesos. Bueno, en ese tiempo me imagino que era mucho más que a como es ahorita. Y el 19 de agosto del 45 se jugó el primer partido oficial aquí en Monterrey. Y pues bueno, como no hay un estadio de fútbol, jugaron en un estadio de béisbol en el Parque Cuauhtémoc. Y él fue el jugador José Che Gómez, fue el primer gol del equipo de fútbol Monterrey. Él fue quien metió el primer gol. Pero pues en el mismo año que se fundó el equipo de fútbol, pues hubo una tragedia en el cual el autobús en el que iban a jugar la tercera jornada, pues se incendió. Entonces el jugador el José Eche Gómez, él arriesgó su vida para salvar a sus compañeros, pero lamentablemente dos jugadores perdieron la vida en este accidente y este pues es el velorio de lo que pasó hace mucho tiempo. Y entonces el equipo de fútbol Monterrey se retiró de la liga y fue 6 años después donde el doctor Carlos Canseco volvió a fundar, se menciona como si fuera la segunda fundación, en el cual pues eran de los promotores del fútbol en Nuevo León, encabezado por el doctor Carlos Canseco. Hizo la realidad de muchos de regresar el equipo de fútbol a la ciudad. Y llamado Rayados, bueno, platicando un poco con el doctor Canseco, me decía que era por un equipo que era cuando él estaba en la universidad, si mal no recuerdo, que tenía las líneas blanco y azul, y por eso le decidieron poner Rayados, o sea, el uniforme típico que lo caracteriza. Y esto fue lo que encontré que eso fue lo que dijo el doctor Carlos Canseco, que quiero que Monterrey tenga un equipo profesional de fútbol, quiero convertir el fútbol en un nuevo atractivo para la ciudad y quiero que esos jugadores sean un ejemplo para su juventud. ¿Y Tigres? Pues bueno, Tigres antes inicialmente era el Club Jabatos, que se había fundado en 1957 y estos lo cedieron a la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es la universidad que nos rige. Entonces el doctor Canseco fue quien fundó a los Tigres en 1967 con el respaldo de la universidad para inscribirlos a la segunda división. Entonces pues fue el pionero ya de tener los clásicos, que es como que un evento masivo aquí en la ciudad. Y distintos lugares lo reconocen como el héroe que regaló el fútbol a la ciudad. Esto pues es de Azteca 7. Entonces de esta forma cada edición del duelo entre Rayados y Tigres es el fruto que cosechó el doctor Canseco ya hace muchas décadas. ¿Okay? Entonces, este era a base del amor que él le tenía al fútbol y para regalarle a la ciudad un atractivo para que la gente lo disfrute. Entonces, hasta la fecha se han jugado cerca de 130 clásicos. El primero fue en 1960 en segunda división, donde Monterrey le ganó a Tigres. Y el primero en primera división, pues fue 14 años después, donde empataron. La primer final regia, pues eso es lo que más le duele a los Rayados, pero pues bueno, esta fue la primera final oficial que hubo en la ciudad y pues obvio ganó papá, ganó Tigres. Esto fue en diciembre del 2017, que quedó marcado para la historia y los corazones de todos los Rayados que ese día, pues bueno, inundaron la ciudad de tanto llanto. La Interliga, esta, pues bueno, fue una final que hubo, pero era un torneo que se hacía en Estados Unidos y esta pues también ganó Tigres, pues quién más. Y en 2019 fue la primera final internacional y hubo un clásico regio y pues ganó Rayados, pero pues esta no vale. Entonces, que lo recuerden ellos, pero pues nadie se acuerda de la fecha. Y también ha habido finales del fútbol femenil, que han sido 4, en el que han ganado 2 veces las Rayadas y 2 veces las de Tigres. Entonces también la final de Rayados contra Tigres, cuando empezaron esto, fue la primera, o sea, donde hubo más audiencia a nivel mundial de un partido de fútbol femenil. Entonces también tenemos ese récord que fueron como 45,000 personas. Y ahorita pues ya nos ganaron por los doble en Europa, pero
Aquí también donde un partido de fútbol femenil fue la mayor audiencia hace como 3, 4 años. Tigres hizo la primer playa, el primer jersey de un equipo de fútbol femenil a nivel mundial, pues es de Tigres. Y fue que se hizo y ahorita ya acaban de sacar el segundo. Casi todos los equipos juegan con el mismo de los hombres, nada más que lo hacen en diseño para mujeres. Y este fue el primero oficial. Y aquí en Monterrey, pues es una locura el fútbol. Ya, pues se han registrado, acaba de salir hace como unas 2 semanas, que ya hay más de 40 niños que tienen el nombre de Guiñac, que es un delantero de Tigres. Y pues bueno, esta es la lista que no se ve, pero pues tienen ahí Pedro Guiñac y así se llaman los niños. Y también les ponen el nombre del equipo al revés. O sea, Sergit quiere decir Tigres al revés y Sodayar Rayados al revés. Y hay niños, bueno, ya yo creo que también han de ser jóvenes que se llaman así. Y esos son los estadios que hay en la ciudad, que es el estadio de Tigres, el Volcán Universitario, y el de Rayados, que es el BBVA. Antes había un estadio que era el del TEC, que bueno, ya lo derribaron cuando ya construyeron el de Rayados, y actualmente ahí juega el fútbol americano de Borregos. Pero ya lo destruyeron y hay muchas menos capacidad. Entonces el protocolo regio pues para un clásico, hay mucha gente que realmente va a la iglesia a pedirle que gane su equipo favorito. Él era un padre que ya falleció por COVID, el padre Vicente Anguiano. Entonces él es súper tigre y también el padre Juanjo es súper rayado. Entonces, pues hay mucha gente que realmente va a pedirle a Dios para que gane sus tigres o rayados. Entonces aquí realmente es una locura y tienen que vivir un clásico los que son foráneos, que ya mañana es el otro. Entonces es el protocolo, hay que ir a comprar carnitas, si no podemos ir al estadio en la San Juan o en la Ramos, yo se lo recomiendo. Su chevecita, pero pues todo con medida. Y pues bueno, ir con la familia, con los amigos, no pelearse, realmente es un evento familiar entre amigos. Obviamente han pasado situaciones ajenas de que se peleen y todo, pero lo ideal es convivir, es disfrutar, es un espectáculo. Y pues tanto ir a restaurantes a ver el fútbol o ir al estadio en vivo a disfrutarlo. Y el próximo clásico pues es el día de mañana, a las 7 de la tarde, el 128. Desde 1960 se han jugado 128 clásicos. Entonces pues para ver esto en familia, con amigos en el estadio, disfrutar. Y bueno, ya hablé sobre lo que es el fútbol regio, vamos a hablar un poquito de cosas malas y buenas que han pasado en el fútbol, que es el lado oscuro del fútbol. La mano de Dios, ya todos la conocemos, Diego Armando Maradona, él, un futbolista argentino que lo han considerado como si fuera el mejor del mundo. Él en un partido entre Argentina e Inglaterra, pues metió un gol con la mano, pero pues antes no había VAR, entonces pues por eso fue legítimo y Argentina pues quedó campeón en ese mundial, en el Estadio Azteca. El Robo Irlanda, él es un jugador que se llama Thierry Henry, es de los mejores jugadores de Francia que han tenido. Y en el 2009, antes del Mundial de Sudáfrica del 2010, en las eliminatorias, pues se ayudó con la mano, se la pasó el jugador y metieron gol y con eso se clasificaron al Mundial. Entonces, pues fue un gran robo para la selección de Irlanda. El autogol de Andrés Escobar, este fue un jugador colombiano. Aquí tenemos gente de Colombia que me puede confirmar esto. Él metió un autogol en el Mundial de Estados Unidos en 1994 y supuestamente había una teoría de que, pues bueno, apostaban mucho para que Colombia ganara y como metió el autogol y perdieron, pues al otro día lo mataron. Entonces, esto fue como que una tragedia en el fútbol. Y el Calciopoli, esto fue en Italia. Estos son los mejores, bueno, de los equipos de fútbol de Italia, que es la Florencia, Juventus, la Lazio y el Milán. Ellos amañaban partidos pues, para su beneficio. Entonces, cuando se dieron cuenta, porque se filtraron llamadas telefónicas, descendieron a la Juventus a segunda división, estuvo varios años ahí, y a los otros equipos los multaron durante mucho tiempo. O sea, con efectivo y estuvieron multados. Y Zidane, esto pues ya lo conocemos en una final del Mundial en el 2006 en Alemania, si mal no recuerdo. Sucedió en tiempos extras, donde le metió un cabezazo al defensa Materazzi y supuestamente eso fue lo que él le dijo,
Me dijo que la camiseta te la doy después y le respondió, bueno, yo prefiero a alguien de tu familia que la camiseta y por eso le metió un cabezazo y él dice que pues no tiene nada de malo y pues obviamente pues merecido lo tenía, ¿no? Y Cabañas, este fue un jugador paraguayo que jugaba en el América y le dieron un balazo en un bar en la Ciudad de México en el baño. Entonces, aparentemente fue porque el que le dio el balazo, eso fue lo que viene en internet, que había apostado y pues perdió. Pero no todo es malo. También, si pensamos que el fútbol pues, no ha hecho cosas buenas, hasta ha tenido guerras. Entonces, él es Didier Drogba. Él es un jugador de Costa de Marfil y en el 2002 Costa de Marfil estaba en una guerra civil. Los enfrentamientos pues llevaban muchos años con esto. Entonces el 8 de octubre del 2005 en Costa de Marfil venció 3-1 a Sudán y con ello pasaron al Mundial que iba a ser en Alemania del 2006. Entonces en el vestidor pues él les dio un mensaje a su pueblo que ya detuvieran las guerras y efectivamente la guerra se detuvo porque él se los pidió. Eso fue lo que dijo, pero pues es resumido. Él es el jugador de Senegal, es Sadio Mané. Él es un jugador que jugaba en Liverpool y ahorita juega en Alemania, uno de los mejores equipos. Y él dona gran parte de su salario al pueblo donde vive y ha construido escuelas, hospitales, y les lleva agua, internet, luz y todo eso. Y beca a los niños que tienen buen promedio, les da computadoras y todo. Entonces, pues el fútbol también hace cosas buenas. Cristiano Ronaldo, él, si lo han visto, pues no tiene tatuajes en su cuerpo y eso es debido a que él pues dona sangre habitualmente. Hubo hace como unos 5 o 10 años, una mamá lo contactó para que le regalara sus tachones para que pudiera rifarlos para pagar una cirugía. Y pues bueno, él se los pagó y aparte ante cualquier catástrofe en Portugal, él ayuda económicamente. La Fundación Guiñac, también no hay que irnos tan lejos, él ayuda a pacientes que tienen labio leporino con sus cirugías. Entonces, él fue el primer niño que apoyó económicamente para su cirugía. Entonces, pues, le pusieron Mauricio André al niño. Ahí está en la lista de los que les comenté. Y David Beckham, él es un embajador internacional del UNICEF y colabora con inversiones para ayudar y combatir la explotación infantil. Y esta es su página de internet donde pues, se puede donar económicamente y ayuda a la violencia, la guerra y la pobreza y el hambre en África. Este es un jugador, Christian Eriksen, no sé si lo vieron el año pasado en la Eurocopa, que realmente estaba jugando pues, un partido y se desplomó en la cancha. Entonces aquí está el video de lo que pasó. Y bueno, su compañero les dijo a los médicos que estaban ahí que llevaban el desfibrilador y pues allá en Europa sí tienen esa costumbre de tenerlos en los estadios. Y hace el año pasado, como estuvo parado como 6, 8 meses el jugador y volvió a jugar. Y lo acaba de fichar el Manchester United. Y bueno, también el fútbol pues trata de unir todo lo que es en contra del racismo. Este fue en un partido de fútbol, metió gol ese jugador y pues bueno, van a celebrar para que allá en Europa hay mucho racismo en el fútbol, entonces pues traten de unir esto. Esa es una pareja de viejitos que estaban en Turquía. Entonces pues ahí viene como el proceso cuando iban juntos al estadio, donde fallece el esposo y luego fallece la esposa y ya pues les hacen pues para conmemorar todos los años que iban como aficionados, pues dejaron eso en el estadio. Nada más para recordarlos. Y también el fútbol, la gente que no lo puede ver, pues hay asociaciones que pues les ayudan pues
llevan como una cancha que es portátil y ahí les dicen qué jugador la lleva, y como que les narran el partido para ayudarlos a presenciar el partido. Y pues niños con leucemia que realmente los apadrinan los jugadores y hasta este jugador se tatuó el nombre del niño. Y ya como conclusiones, pues el fútbol se ha considerado como el deporte más hermoso del mundo. De hecho, no tiene que tener medios tiempos para que la gente los vea como el fútbol americano. La gente realmente lo ve porque les gusta. Este une familias, desde chiquito inculcan el trabajo en equipo. Vean el clásico mañana, de las mejores conclusiones. Coman carne asada y no se enojen si pierden. Es un deporte, es un espectáculo. Y los abrazos de gol, pues son los abrazos más sinceros que alguien les puede dar. Y los que no cambian de equipo son las personas más fieles. Y ya.